¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos. Esto es Hablo desde el Monte, aquí en el sector del Rosario. Es un honor volver a recibirles en este capítulo, gracias al medio que nos recibe. Gracias a ustedes por estar en sintonía. Recuerden que pueden escribirnos, están nuestras redes sociales apareciendo en pantalla, está nuestro correo electrónico también apareciendo en el borde inferior de su pantalla. Están nuestros capítulos que usted los puede revisar ahí en la comodidad de su hogar, en su casita, en nuestro canal de YouTube Clear Medios. Como equipo estamos felices de haber avanzado tanto en esta travesía. Y bueno, con un paisaje como este quiero darles la bienvenida a este capítulo en el cual vamos a hablar de un tema que todos anhelamos en lo profundo de nuestro corazón y tiene que ver con la paz. Bienaventurados, dichosos, felices, aquellos que procuran la paz, aquellos pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Son las palabras de Jesús en medio del conocido Sermón del Monte o de la montaña, o conocidamente también las bienaventuranzas. Estas palabras, si nos ponemos a examinarlas detenidamente, ¿qué significa pacificar? ¿Qué significa realmente ser un pacificador? Podríamos asociarlo a la figura de Martin Luther King Jr., ahí en Estados Unidos, en medio de la lucha por los derechos civiles, en el contexto de la segregación entre blancos y negros, batalla que aún al parecer del todo no termina. También podríamos asociarlo a la figura de Mahatma Gandhi ahí a principios del siglo XX, en medio de la lucha por la independencia de su nación, la India, a manos del Imperio Británico que los tenía colonizados, y él optó por la lucha pacífica. Ambas figuras, de hecho, lo hicieron de esa manera, pudiendo tener contemporáneos. De hecho, Martin Luther King tenía un contemporáneo que prefería la lucha violenta. Él optó por la lucha pacífica. ¿Pero qué significa pacificar? ¿Qué significa realmente procurar la paz? Vamos a descubrirlo en este viaje de Hablo desde el Monte. Bienvenidos. Bien, amigos, amigas, partiendo en este viaje, ¿qué significa la paz? ¿Qué significa estar en paz? Partamos de lo siguiente. Podríamos asociarlo inmediatamente a estar quieto. Sí, y de hecho, déjame decirte que sí, puede ser. Estar quieto o exento de problemas, ¿será realmente así? La verdad es que pensarlo sería irreal, sería iluso, porque todo el tiempo como seres humanos vamos a estar, por el hecho de interactuar con otras personas, por el hecho de estar en un entorno, por el hecho de estar sujeto a distintas condiciones y factores, es imposible, es inevitable el hecho de que vengan dificultades, problemas, por el ritmo de la vida, por lo que implica vivir. De hecho, ¿verías una película donde no tiene un conflicto en la trama? Sería lo más aburrido, sería lo más fome que hay. De hecho, la película avanza, se sostiene, se sustenta, y te lo digo como cineasta. Cuando la película tiene un conflicto fuerte y tiene una trama que implica resolver los conflictos y resolver aquellas tramas secundarias de los conflictos que finalmente te dejan con un buen sabor al final de la película. El típico final feliz es porque pasaste toda una travesía, es porque aquellos personajes vivieron toda una aventura que tuvieron que sobrepasar dificultades.
El mismo Jesús dijo, y lo escribe el apóstol Juan, en el mundo van a tener aflicción. En el mundo, en medio de lo que implica vivir la vida, van a tener aflicción. Pero les dijo a sus discípulos, confíen, yo vencí al mundo. Yo vencí esas dificultades, yo estoy por sobre esas cosas. Van a haber problemas, los van a haber. Van a haber dificultades y mira la fe de personas que han pasado dificultades tremendas, aún enfermedades incurables, aún procesos tremendos donde han sido quebrantados en su corazón, han pasado dolores terribles, duelos, pérdidas, etc. Pero la fe de estar aún confiando en Dios a pesar de eso, de estar, ¿cómo decirlo?, de estar aferrado a esas promesas de Dios. Confíen, yo he vencido al mundo. Ahora bien, no estamos por causa de nuestra propia interacción como seres humanos, ya sea con las personas que más amamos, las más cercanas, o incluso personas de otros bandos, personas de otras posturas, de otras ideas, de otras opiniones, vamos a estar con roces, vamos a estar con conflictos. Aún el ser humano, por causa de algo que vamos a ver un poquito más adelante, vamos a estar en conflicto por serias diferencias. Vamos a tener que sobreponernos a serias diferencias. Vamos a tener que pasar por sobre diferencias no solo de planteamiento, sino que diferencias incluso entre países, diferencias entre grupos, diferencias de distinto tipo. El ser humano tiene un rasgo que lamentablemente viene del hecho del influir del bien y el mal. Usted me dirá así con un tremendo signo de interrogación, ¿qué significa eso? Bueno, originalmente el hombre no tenía este conflicto, no tenía que decidir entre el bien y el mal, porque simplemente estaba en inocencia, simplemente estaba en el estado más puro y no había mal que pudiera venir, sino que vivía en comunión con su Creador absolutamente y no había nada que pudiera sacarle del camino, por decirlo de alguna manera. Pero desde ahí en adelante, de que el hombre empieza a tomar sus propias decisiones, empiezan los conflictos, empieza a separarse, empieza a distinguirse, empieza a segregarse, ya sea por el color de piel, ya sea por la edad, ya sea por el grupo al que pertenece, ya sea por la posición económica, empieza a distinguirse. Seguramente el rico no quiere tener mucho que ver con el pobre y por lo tanto pone una muralla entre dos barrios distintos, ya sea aquel que, bueno, como sucedía en los Estados Unidos, habían buses para negros, buses para blancos. Podemos ir a un estadio y ver dos barras de distinto equipo, que si bien es sano que dos barras apoyen a sus equipos, vemos que en algunos casos, en el caso por ejemplo en Chile, las conocidas barras bravas, lleguen a tremendos choques violentos. En fin, podríamos seguir y seguir. Hay distintos tipos de conflicto. El ser humano no está exento de conflicto. Conflictos étnicos, conflictos de bandos que llevan a guerras, conflictos de naciones que se toman otras naciones y las colonizan. Eso lo vimos en siglos anteriores. En fin, bueno, eso todavía existe, aún. El asunto es el siguiente. Esto tiene origen en el corazón del ser humano. Esas cosas vienen tanto del buen tesoro que podamos tener para sobrepasar esas cosas, así como del mal tesoro que puede haber en nuestro corazón, desde donde salen esas cosas. Esos conflictos, esas rencillas, esas contiendas, ese estar enojado, disgustado, guardar rencor, tener rabia, tener envidia, tener odio, etc. Esas cosas salen del corazón. Y es por eso que realizamos nosotros un programa como este, para poder detenernos y examinar nuestro corazón. Seguimos este viaje aquí en Hablo desde el Monte. Bien amigos,
con este viento entre las ramas de los árboles, este sonido maravilloso que se puede distinguir en medio de la creación, de la naturaleza, como quieras llamarle. ¡Wow! ¿Qué implica la paz? Mira, no se puede pacificar hacia afuera, no se puede procurar la paz con los demás si primero no se está en paz en el interior, en nuestro corazón. Como te decía en el bloque anterior, estas cosas como las rencillas, el rencor, la rabia, el odio, las envidias, etc. Esas cosas salen de nuestro corazón y por eso que es muy necesario revisarlo, dejarnos examinar. ¿Sabes? No es tan fácil como llegar y hacerlo en forma autodidacta, por decirlo de alguna forma. Necesitamos a quien conoce lo profundo de nuestro corazón. Necesitamos a Dios, inevitablemente, porque solo Él te va a poder mostrar la profundidad de tu corazón. El corazón esconde secretos. Tú me dirás, ¿eso dijo la abuelita del Titanic? Sí, efectivamente, el corazón esconde secretos. Ahora bien, para estar en paz, una de las cosas fundamentales es estar en paz con Dios precisamente. Porque la verdad es que cualquier cosa que puedas hacer por tu propia cuenta, con tus propias fuerzas, te va a agotar, te va a cansar, te va a abatir, te va a desanimar, te va a desgarrar, te va a desgastar, en fin. Porque estás lejos de Él. Estás lejos de la única fuente real que tienes para ser pleno en tu vida. De Él vienen todas las cosas, Él creó todas las cosas y tú solamente volviendo a Él vas a poder estar en plenitud y vas a poder estar en paz. Toma en cuenta lo siguiente, no sé dónde vives, no sé si vives en un lugar como este, en medio del campo, o vives en medio de la ciudad, pero aún teniendo un lugar como este podrías estar con pastillas, sin dormir, con mucha presión, en fin, no depende tanto del lugar donde estés, que ayuda, sino del estado interno de tu corazón. Y la verdad que la única satisfacción es Él. La verdad que la única plenitud es Él. Porque cualquier otra cosa, como veíamos en el capítulo anterior, está vacía. Y ese vacío produce inestabilidad, produce el querer tener control sobre las cosas. El querer controlar te lleva a pensar de una manera en que te afanas, en que te vas en pos de cosas más vacías que aumentan el vacío. Y por lo tanto terminas más mal de como estabas. Pero mira, hay un pasaje en la Escritura que dice que el Señor guarda en completa paz a aquellos cuyos pensamientos perseveran en Él. Los guarda en paz. Es estar resguardado, es estar refugiado en paz. Recuerdo algunos salmos que escribía, por ejemplo, el rey David, donde decía abiertamente que necesitaba estar en ese refugio con Dios, en medio de la angustia. Si vemos la Escritura, el rey David vivió cosas terribles, cosas que de verdad angustiaban, pero él se refugiaba. Ahora, ¿qué significa perseverar? En que nuestros pensamientos perseveren en Él. Hay cosas que nos vienen a distraer, hay cosas que nos vienen a sacar, hay cosas que nos vienen a descarrilar de la ruta en la que vamos. Y son mayoritariamente pensamientos que nos afanan, son mayoritariamente pensamientos que nos preocupan, son mayoritariamente cosas que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, para que estemos en estado de alerta todo el tiempo. Pero Él dijo, confíen, yo he vencido al mundo. En un pasaje en la Escritura estaban en una barca y casi se hundía la embarcación. Y Él dormía, el Señor dormía. Y despierta y les dice, hombres de poca fe, y manda a callar los vientos. Y viene grande bonanza. Él hizo esto con sus discípulos, pero es
una forma de expresar lo que Él hace con nosotros. Si nos mantenemos confiados en Él, vamos a poder estar en esa quietud, en ese refugio, pero solamente en Él. Por eso es tan importante que ya no estemos lejos de Él, sino reconciliarnos con Él. Por alguna razón, pudiste haberte alejado de Dios. Por alguna razón tal vez no crees en Dios aún. Por alguna razón tienes alguna reticencia. Pero déjame decirte por experiencia que no podría yo estar alejado de Él, porque he descubierto lo que es estar del otro lado. Y la vida es mucho más terrible sin Él. El caminar de fe te va a exigir, te va a pedir, porque estás siendo transformado. Cuando te acercas a Dios, Dios te transforma y te empieza a pedir y empieza a quitar de ti lo que sobra. Es cierto, no es un camino fácil. Pero la gente cree que lejos de Dios tiene, entre comillas, libertad. Y no hay mayor esclavitud que estar lejos de Dios. No hay mayor desesperanza, no hay mayor tristeza, no hay mayor tortura que estar lejos de Dios. Vivir la vida sin Él es terrible. Yo lo sé por experiencia. Por lo tanto, es importante que entre tú y Él exista paz, estén en paz. Él dijo en la Escritura, estemos a cuenta. No importa si tus pecados son muy graves, no importa si tus pecados son muy terribles, estemos a cuenta. Yo puedo emblanquecer esas manchas, yo puedo emblanquecer esos pecados. Estemos a cuenta. Si nosotros confesamos nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras maldades, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Por qué? Porque su amor sobrepasa la medida de lo que conocemos, de lo que podemos entender. Él te ama tan profundamente que es capaz de pasar por sobre eso para que entre tú y Él estemos a cuenta. ¿Imagina la publicidad de sus productos o servicios en televisión abierta? Su marca puede llegar a casi todo Chile con la calidad audiovisual de la productora Clear Medios y la gran cobertura de Gracia Televisión. Potenciales clientes en 13 regiones del país. Contáctenos al correo clearmedios@gmail.com o al Instagram clear_medios y llevemos la publicidad de su marca mucho más allá. Esto también te lo digo por experiencia propia. No hay cosa más dura que cargar con una mochila muy pesada
de cansancio, de tristeza, de preocupación, de estrés, de duda, de inseguridades, de problemas, etc. Distintas cosas que se podrían guardar en el corazón. Sin embargo, esos pesos obviamente no nos dejan avanzar, no nos dejan ir donde tenemos que ir, no nos dejan ser quien fuimos llamados o creados para ser, no nos dejan reflejar realmente lo que somos. Es literalmente caminar, imagínate caminar con un saco de cemento en la espalda, terrible. Así camina mucha gente, así envejece mucha gente. Ojo, que te estoy diciendo envejece porque afecta al cuerpo, afecta la forma en la que vives, afecta tus horas de sueño, afecta tu rendimiento, afecta tu salud. Te puedes enfermar por esos pesos. En algún momento el apóstol Pablo dice: despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia. El pecado también es un peso, por cierto. Despojémonos de todo peso. El Señor dijo: vengan a mí los que están cansados, los que están agotados, agobiados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo, tomen mis enseñanzas, tomen mis palabras y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entregar los pesos, entregar las cargas, dejar de cargar con nuestro pasado, con nuestros recuerdos, con lo que pueda estar en nuestro corazón, y entregárselo. Él puede sanar un corazón quebrado. Él puede sanar una vida destruida, una vida rota. Él puede hacerlo, Él puede renovarnos, Él puede revigorizarnos. De hecho, si Él resucitó y se levantó de entre los muertos, la Escritura dice que Él lo hizo precisamente para que nosotros, juntamente con Él, viviéramos una nueva vida. Y la verdad es que lo necesitamos, todos nosotros, ser renovados desde nuestro interior hacia afuera. Y Él lo hace. Pero tienes que soltar. Es una decisión que tú tienes que tomar. Algo que es crucial, bueno, en lo que estamos hablando en este programa. En lo posible, porque no todo puede depender de nosotros, pero en lo posible, estar en paz con todos. No es una tarea fácil. Ya vamos a ver un poco más adelante lo que implica. Hay un mundo que corre en una corriente. Hay un mundo entero que corre. Mucha gente corre en una forma de pensar que es muy contraria a la paz. Que se afana, que busca objetivos intrascendentes, que se desvive por ello y aún da su vida por objetivos intrascendentes para alcanzar cosas. Y eso implica incluso matarse unos a otros. Eso implica competir unos con otros, pelearse unos con otros, en fin. Me acuerdo de una canción ochentera que hablaba de eso, que decía algo así como: mi papá tiene que pegarle a tu papá porque en la mesa no cabemos todos. Quieren dinero, decía. Una canción que todos ustedes recordarán, que refleja lo que viven las sociedades, que refleja la forma de pensar de las sociedades. Bueno, el camino es el siguiente: en lo posible, estar en paz con todos. ¿Cómo se puede lograr eso? Parece difícil. Pero bueno, en Dios todo es posible. De eso se trata, que vamos en un camino más alto. ¿Sabes? Aquí quisiera hacer un pequeño alto. En nuestras interacciones, en medio de ellas, pueden haber diferentes tipos de conflicto. Desde, no sé, por ejemplo, compañeros de trabajo, familiares, un matrimonio, entre hermanos, entre padres e hijos, en fin. Distintos tipos de conflicto en nuestras interacciones, amistades, etc. Generalmente hay situaciones difíciles de abordar. Por ejemplo, ¿por qué un padre se distanciaría de su hijo? O al revés, un hijo de su padre. ¿Por qué un matrimonio podría llegar incluso al quiebre?
¿Por qué podrían hermanos dejarse de ver por años? Son temas tal vez delicados, íntimos, familiares. Sin embargo, tal vez sepamos el origen concreto del conflicto. Tal vez podamos saberlo por encima y tenga algo más profundo o un origen más profundo. Pero en este caminar, cuando tú empiezas a conocer a Dios, una de las cosas, uno de los puntos a los que vas a llegar sí o sí, es que te vas a enfrentar a una decisión. Y esa decisión tiene que ver con que decides retener esa ofensa, decides guardar el rencor, guardar la rabia, conservarla en tu corazón, o realmente poder tener la grandeza, y sí, bien lo digo, grandeza de poder perdonar. Es una decisión no fácil, requiere tal vez de un proceso, requiere tal vez de una reflexión, requiere tal vez de poder despejar algunas X en las ecuaciones de nuestras relaciones, de nuestras interacciones. Tal vez requiere un proceso, una sanidad, y seguramente, y más que seguro, requieres de Dios para poder sanar. El asunto es que es una decisión tremenda, es un paso de fe que puedes dar. Vamos a ver un poco más adelante lo que implica, pero que sí o sí va a traer libertad a tu corazón, que sí o sí va a quitar los pesos que puedas llevar en tu alma, en tu corazón, y seguramente vas a poder caminar con una perspectiva muy diferente. Quiero invitarte a que sigamos este viaje. Vamos a seguir profundizando aquí en Hablo desde el Monte. Desde el Monte, región metropolitana de Santiago de Chile, hacemos contenidos para unir a la familia. Somos Clear Medios.